acuerdes, Señor, de tu gran misericordia y santifica a tus siervos con tu constante protección, ya que por ellos Cristo, tu Hijo, derramando su sangre, instituyó el misterio pascual, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre, pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino. Y el Señor cargó con él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar. Como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años, y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Tú
el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto, me han desechado como a un cachado inútil. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor, te digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis azares, líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas, con fuertes voces y lágrimas, a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar: ¿a quién buscan? Ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús contestó: les he dicho que yo soy. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan.
Así se cumplió lo que Jesús había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi Padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote de aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otros discípulos iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba afuera, junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo: no lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío, y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús diciéndole: ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: no lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿que no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿de qué acusan a este hombre? Le contestaron: si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron: no estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos?
Jesús le contestó: ¿eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en las manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿con que tú eres rey? Jesús le contestó: tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: no encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron: no, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trencieron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: ¡viva el rey de los judíos! Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: aquí está el hombre. Cuando los vieron, los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron: ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿de dónde eres? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubiera dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: si sueltas a ese, no eres amigo del César, porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llamaban el enlosado, en hebreo, Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: aquí tienen a su rey. Ellos contestaron: fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿a su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes:
no tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomando a Jesús, y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado, y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca del lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: no escribas el Rey de los judíos, sino este ha dicho: soy el Rey de los judíos. Pilato les contestó: lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo. Por eso se dijeron: no la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca. Así se cumplió lo dicho, lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Madre, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Nos arrodillamos en silencio. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro, de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús,
viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura. No le quebraron ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbraba a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua, y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, nos introducimos en el corazón de la fe cristiana, del momento más culminante de nuestra redención y de nuestra salvación. Aunque de todas maneras, como dice Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Todos los misterios de la cruz de Cristo están profundamente abrazados. Porque también si Cristo no hubiera muerto en la cruz, pues tampoco hubiese podido resucitar, porque para resucitar hay que morir. Para poder experimentar esa resurrección futura, hay que morir, o físicamente, que la mayoría pues tendremos que pasar por esa experiencia, aunque todo nuestro ser como que la rechaza, y por más que quiera no nos queremos preparar ni psicológica, ni emocional, y físicamente ni se diga. Todo el ser de la persona está creado para la vida, pero por el pecado, por la separación con Dios, por el destierro en el que vivimos, pues la materia está sujeta a la muerte. Pero el espíritu vive eternamente. El alma del ser humano es creada inmortal. De la misma manera podríamos decir que Jesucristo no hubiera muerto si no se hubiese encarnado primero en el seno de la Virgen María y hecho uno como nosotros. Hablando de Dios, para Dios es ontológicamente imposible morir. Eso es totalmente imposible. O sea, la vida y la muerte son incompatibles. Aunque vivimos en un tiempo, en una sociedad donde queremos mezclarlo todo y creemos que todo se puede mezclar y que todo puede convivir junto y que da lo mismo blanco que negro, entonces nos gustan los matices. Y sí, en muchas realidades del mundo creado, los matices son importantes y se puede vivir, y esos matices tienen un don y una belleza propia. Pero sin embargo hay cosas que no, hay realidades que no son compatibles, que no son mezcladas, que los matices no es la realidad concreta y no es la verdad. A veces muchos de los matices de nuestra vida se convierten en el mundo de mentira y de relativismo en el que queremos vivir. Jesús es la vida, Dios es la vida, por consiguiente para Dios la muerte es imposible. Para Cristo se hace posible la realidad de la muerte porque Él se despojó, como dice el apóstol, de sí mismo, no considerando su igualianza con Dios algo a que abstenerse, algo para empezar a ostentar, sino que despojando de su condición de Dios,
se hizo semejante a nosotros absolutamente en todo, menos en el pecado. Como decía la segunda lectura, Él fue probado en todo, pero no pecó. Se parece a nosotros, a todo ser humano. No hay una tentación, no hay un momento de dolor, de tristeza, dificultad que algún ser humano puede experimentar en esta vida que no tenga ya su reflejo en el sufrimiento de Cristo. Por eso Él quiso asumir nuestra humanidad desde el principio hasta el final, desde el mismo hecho. Pensemos en ese bellísimo misterio, el momento de la encarnación, cuando el Espíritu Santo desciende sobre la Santísima Virgen María, cuando el ángel le anuncia y ella dice: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y dice el Evangelio, y el ángel la dejó. ¿Por qué la dejó el ángel? Porque ya no tenía nada que hacer. En ese momento ya el Espíritu Santo le estaba cubriendo, y en ese momento ya Dios mismo estaba en sus entrañas. Y como todo bebé que viene a este mundo por designio maravilloso del amor de Dios, aunque muchas veces sean renglones torcidos de los papás, Jesús también empezó como una pequeña celulita que se empezó a multiplicar y a crear tejidos, y esos tejidos a crear órganos, y esos órganos a formar el cuerpecito de Jesús, que ya estaba viviendo desde el mismo instante en que el ángel le anunció, cuando el Espíritu Santo desciende. Hasta ese instante de nuestra vida Jesús estaba en el vientre de María Santísima, redimiendo nuestra propia concepción. Y quizás en este viernes en que estamos otra vez contemplando el precio de nuestra redención, que llega al culmen, contemplando a Jesús en los brazos de la cruz y después colocado en el corazón de la tierra, podemos pedirle también que Él pase sanando ese momento de nuestra concepción. ¿Cuántas veces en los niños se pueden impregnar las emociones, los miedos, los temores, las inseguridades, los enojos, las rabias, los odios que la mamá puede estar viviendo en ese tiempo? El niño quizás no tiene todavía total control de sus propias emociones y de su ser, pero ese niño está conectado con su madre, se alimenta de la sangre de su madre, siente con el corazón de esa madre. El niño vive con y en la madre. Y así lo hizo Jesús con María Santísima. Por eso nosotros jamás podemos pensar que la Virgen María es una mujer más entre todas las demás, como cualquier otra, y que simplemente cumplió una misión de cargar un bebé. Para Dios nadie, y mucho menos la Virgen María, nadie es una cosa para usar. Por eso Dios se tomó la delicadez de mandar a su ángel, y el ángel no le está simplemente notificando. Si uno se queda con lo que dice el ángel, parecería que le estés notificando lo que ya toca que suceda o va a suceder. Pero por la respuesta que da María, podemos entender que el ángel estaba en nombre de Dios pidiéndole su consentimiento. La redención en Cristo, de manera concreta, empieza desde ese instante en que Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se une profundamente a María Santísima y Él empieza a vivir en ella. Y su cuerpo se empieza a formar y a crecer, hasta que después recordamos el gran misterio de la Navidad, donde celebramos el nacimiento del Niño Dios. Pero recuerden que mucho antes de que Jesús naciera, cuando la Virgen María fue a visitar a Isabel, cómo el Espíritu Santo llenó a Isabel, e Isabel, viendo a María sin saber nada todavía de lo que estaba pasando en la vida de ella, le dice: ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a visitarme? Porque esa celulita que estaba ahí en el vientre de la María Santísima ya contenía la presencia de Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Ahí estaba. E Isabel, por gracia del Espíritu Santo, reconoce que María se convierte en una custodia viva, que en ella está la presencia de Dios. Y nace el niño no entre pocos sufrimientos y dificultades.
En ese estado de embarazo le toca a la Santísima Virgen María de San José salir a un lugar extraño. Ir al lugar de origen de donde provenía la familia de José, porque eran descendientes de David. Y sin encontrar en un lugar donde pudiera ser hospedado, le tocó nacer en un pesebre, un establo, en un lugar dedicado ya para que durmieran los animales y para guardar las comidas en tiempo de escasez para alimentar a los animales. La pasión de Cristo no empezó con el Via Crucis. La pasión de Cristo empezó desde el mismo momento en que Él descendió desde el cielo y se hizo uno más con nosotros. Y no me voy más atrás porque igual hay muchos detalles que si no esta liturgia de la pasión no se terminaría hoy. Y después que nace, recordemos, le toca irse ¿dónde? José, levántate, toma a tu mujer y a tu hijo y váyanse a Egipto, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Y le toca a la Santísima Virgen María y a San José con el niño salir huyendo por su vida. Desterrados, perseguidos. Jesús ya ha estado en la misma piel de muchos de ustedes que les ha tocado salir desterrados de sus países, de sus tierras, o si no a ustedes, a sus antepasados, sus papás, sus abuelos. Pero cuántas veces aún dentro del mismo país que nos vio nacer, podemos vivir la persecución y hasta el mismo destierro. Y la vida de Jesús se fue desarrollando entre sacrificios, entre dificultades, pero Jesús siempre fue feliz, porque para Él lo central era su relación con el Padre, su relación con el Espíritu Santo. Por eso Jesús, a pesar de ser Dios, lo vemos siempre en su vida buscando momentos de oración, momentos de reflexión, momentos de intimidad con el Padre y con el Espíritu Santo. El que ama siempre busca momentos de intimidad con la persona amada. Y podemos llegar a una conclusión sencilla. ¿Cómo puedo yo decir que amo a Jesús cuando yo no busco momentos particulares para estar con Jesús? Decíamos ayer, de una u otra manera, vivir la nostalgia de no poder estar tan cerca de Jesús Eucaristía, de no poder estar físicamente unidos como iglesia, la nostalgia inclusive hasta de poder encontrarnos, reunirnos con nuestros amigos, con nuestros familiares, estrechar la mano, darnos un abrazo. Bendito sea el Señor por la nostalgia, porque nos acostumbramos tan fácil, tan rápido a las cosas y perdemos la capacidad de amar. ¿Cómo puedo yo decir que amo a alguien o a algo por lo cual no tengo deseo de ver, de escuchar, de compartir, de estar? Jesús nunca descuidó su relación con Dios y nunca descuidó con Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Nunca descuidó sus momentos personales y nunca descuidó su momento de encuentro también, primero con la Santísima Virgen María y San José y luego con cada persona. Los encuentros que Él tenía con cada ser humano eran encuentros reales. No como esos encuentros donde a veces nos vemos por ahí y decimos, hola, ¿cómo estás? Y ya estamos dándonos la vuelta y ni tan siquiera esperamos la respuesta. Porque en el fondo no nos interesa realmente saber cómo está la otra persona. Lo decimos porque es una forma de saludar. Yo les aseguro que con Jesús ninguna persona experimentó eso. Ninguna persona experimentó que Jesús saludara y ni tan siquiera mirara a los ojos o siguiera distraído en otras realidades. El único momento donde encontramos personas hablando con Jesús y Jesús parece estar distraído, o es porque descubre la malicia en el corazón de las personas, como cuando le trajeron a la mujer adúltera, o porque simplemente Él quiere dejar al descubierto la fe y la grandeza de espíritu de la persona, como lo hizo con la mamá cuando venía suplicando que le hiciera el milagro de sanarle al hijo. Y cuando llega, la mujer le responde la famosa frase que todos conocemos, hasta los perritos tienen derecho a saciarse de las migajas
que caen de la mesa de los amos. Son contados los momentos donde vemos a Jesús, entre comillas, distraído, pero realmente pareciera distraído para que se ponga al descubierto lo que está en el corazón de quienes en este momento están hablando con Él. Queridos hermanos y hermanas, la redención nuestra ya está consumada. Nos unimos espiritualmente a este misterio porque en el eterno presente de Dios, Jesús está en la cruz crucificado mientras haya un pecador que redimir en esta vida. Y ese pecador que Dios quiere redimir, eres tú y soy yo, a quien Él nunca nos ha dejado de ver con amor. Si como decía el apóstol Juan, cuando todavía éramos pecadores, es decir, en la peor versión de nosotros, el Padre envió a su Hijo. Y el Hijo abrazó junto al Padre a la humanidad y se entregó por los pecadores. Si eso lo hizo Dios cuando estábamos en la peor versión de nosotros mismos, y después de haber pasado por su dolorosa pasión, por tantas humillaciones, tantos sacrificios, tanto dolor físico, emocional, psicológico e inclusive espiritual, por ti y por mí, ¿qué es aquello que te está convenciendo, que te ha convencido de que Dios no va a seguir luchando por ti y contigo hasta el final? La única razón por la que tú y yo podemos no disfrutar la misericordia de Dios es porque perdamos nuestra fe. Una fe que no se basa en la dignidad personal nuestra, una fe que está enraizada en el amor y la misericordia de Dios, que no tienen límites, que no tienen fin. El mal es una criatura. El mal no es propio de la esencia de Dios, por lo tanto no es eterno. El pecado, el sufrimiento, la muerte, todo tuvo inicio y tendrá fin, porque únicamente permanecerá para siempre lo que es propio de la esencia de Dios. Y el bien no es algo que Dios hace simplemente. El bien es propio de la esencia de Dios, el amor, la paz, es propio de la esencia de Dios. No tengamos miedo de abrirle nuevamente el corazón a Cristo. No permitamos que tanto sacrificio, tanto dolor, tantas lágrimas, como decía la segunda lectura, con lágrimas, con gritos, con lamentos, elevó su oración a aquel que tenía el poder de salvarlo de la muerte. Pero ojo, primero y ante todo, de la muerte eterna, de la muerte que muchos hombres y mujeres podemos vivir en esta tierra, y que es peor que la muerte física, es el perder la conciencia de la dignidad que tenemos como hijos e hijas de Dios. Perder la conciencia de la dignidad que cada ser humano tiene por el simple hecho de ser un ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Y cuántas veces permitimos que el mundo, el demonio y la carne, la fealdad de nuestras equivocaciones, de nuestras torpezas, de nuestras debilidades, nos convenzan de lo contrario? Y como decíamos en estos días, en la preparación para el trío pascual, ustedes y yo estamos en los mismos zapatos de Eva hoy. Ustedes y yo tenemos la opción de elegir a quién le vamos a creer. A Dios, que te sigue diciendo que vales la pena, que Él ha dado su vida por ti, que resucitó por ti, que está dispuesto a jugarse y a lucharla toda con tal y que al final tú puedas llegar a su presencia. Porque Cristo piensa que tú vales tanto la pena que fue capaz de sacrificarse y sacrificarlo todo por ti. Pero el mundo, el demonio y la carne te van a decir lo contrario. No puedes, no vales, no serás capaz. ¿Para qué sigues luchando? ¿Cuántas veces lo has intentado? Y te va a echar tu pecado a la cara. Miren, hay una pedagogía que utiliza el demonio que es muy sencilla, pero lamentablemente le da muchos frutos. Primero, en el momento de la tentación, así como hace las culebras, echa el vaho.
para adormecer nuestros sentidos, para adormecer nuestras conciencias. Y en esos momentos en que estamos sometidos a la tentación, parecería que olvidamos el amor de Dios y el amor y la fe que decimos tener hacia Él. Parecería que no se ve tan fuerte y tan esencial el conservar nuestra amistad con Dios y vivir a la altura de la dignidad que tanto le ha costado a Cristo concedernos. El mal no parece tan malo, pero una vez que accedemos a la tentación, ahora la pedagogía es contraria. Después que estamos en el fondo del pecado, cuando ya nos hemos convencido una y mil veces de que el pecado no es pecado, de que lo malo no está malo o que simplemente no es malo, y tocamos el fondo, en ese momento, la misma voz del mundo, del demonio y de la carne que nos estuvieron incitando al pecado, nos empezarán a echar en cara nuestro pecado, nuestra miseria, nuestra torpeza, nuestra incapacidad, y todo ello para que caigamos en el pecado final de Judas, que fue la desesperación. Fue la desesperación, y al caer en la desesperación, aunque reconoció su pecado, aunque lloró su pecado, fue y regresó las monedas y las tiró y las dejó allá en el templo, pero en la desesperación no se abandonó a la misericordia de Cristo, sino que se quitó la vida. Se convirtió en su propio juez. Queridos hermanos, eso es soberbia. Eso es orgullo llevado al extremo. Nosotros somos criaturas, y si ni tan siquiera nos comparemos con Dios, solamente contemplemos el mundo en el que vivimos. ¿Qué somos nosotros? Hablando entre comillas, ¿qué somos nosotros, cada hombre o mujer, en comparación con este mundo tan inmenso en el que vivimos? Con tantos miles y millones de seres humanos. Y pretendemos hacer algo capaz de superar a Dios. Y eso es soberbia, es orgullo. Es que me siento tan pecador que Dios ya no va a tener el poder y la misericordia suficiente o el amor suficiente para perdonarme. Es decir, superé a Dios. Ahora yo soy más grande que Dios porque por fin pude hacer algo que Dios no puede contradecir o contrarrestar. ¿De qué manera tan sutil el demonio empieza a meter la semilla de la soberbia en el corazón del ser humano para que aún creyendo en Dios no le crea a Dios y se crea a sí mismo capaz de igualar o de superar a Dios? La única razón por la que nuestros pecados parecerían superar a Dios es porque Dios tiene un respeto tan profundo, tan grande por cada ser humano, que nunca, jamás sería capaz de imponerle nada. Esa es la única razón. Basta que el ser humano lo quiera y Dios estará ahí, como el padre de la parábola del hijo pródigo. Lo vio venir desde lejos y fue el primero que corrió a su encuentro, lo abrazó, lo besó y ni tan siquiera le ponía tanta atención a las palabras. Lo importante era que el hijo pródigo estaba de regreso en casa. Hay demasiadas cosas que decir, pero lamentablemente el tiempo es apremiante. Solo les quiero recordar y los quiero invitar a meditar en la frase que continuamente yo le pido al Señor que me conceda escuchar esa frase de sus labios el día en que yo sea llamado a su presencia. Aquí el tema no está si nos vamos a morir o no, el tema es cómo y cuándo. Y cuando nos moramos y miremos para atrás, ¿cómo nos vamos a sentir de frente a la historia que dejamos escrita, de frente a lo que le aportamos a las personas que hicieron parte de nuestro caminar o no? Cuando llegue ese momento en que Dios me llame, la frase que yo quiero escuchar de Él es: valió la pena. Tanto sacrificio,
tantas personas sacrificadas en Cristo y con Cristo para que el mensaje del amor y de la misericordia de Dios llegaran hasta mi tiempo, hasta mis oídos y penetraran en mi corazón. Tanto sacrificio junto al de Cristo y en Él. Esa es la frase que yo quiero escuchar, que Jesús diga, valió la pena. Porque lo contrario, para Cristo sería peor que su pasión. Mucho peor. La pasión de Cristo no es lo peor que Él puede sufrir. Hay un dolor más profundo, más grande en el corazón de Dios que supera la pasión de Cristo. Y es cuando, a pesar de todo el sufrimiento y todo lo que Dios hizo, el ser humano no se deja amar, perdonar y salvar por Él. Ese es el verdadero dolor del corazón de Dios. Me gusta mucho utilizar la imagen de la mamá para referirme y tratar de entender un poquito el corazón de Dios en ese sentido. Imaginémonos una mujer embarazada que quizá inclusive con un parto un poco complicado, y después en el momento de dar a luz no le va muy bien, que digamos, con los dolores y todas las dificultades que se presentan. Pero al final, cuando el doctor o la enfermera le entregan su hijo o su hija con vida y con salud, y la mamá contempla el rostro de ese niño, en el rostro se le ve escrita esa expresión, aunque no lo diga, valió la pena. ¿Cuántas veces hacemos chistes con las mamás que dicen, las mujeres, nunca más voy a volver a tener hijos, hasta que ven el rostro de su niño y sus corazones cambian? Pero imagínense una mujer yendo por los mismos padecimientos, con los mismos dolores y complicaciones y dificultades, y a pesar de poner hasta su propia vida en riesgo, al final el doctor o la enfermera llegan y le dicen, tu hijo o tu hija murió, lo siento mucho. Imagínese el dolor en el corazón de esa madre. Aseguro que esa noticia supera con creces cualquier dolor o dificultad que la mujer haya tenido en el tiempo de embarazo o de dar a luz. Fue terrible la pasión de Cristo, pero de ustedes, de ti y de mí, depende que no le causemos al corazón de Dios un dolor superior a su propia pasión en la cruz. Que cuando Cristo me mire, cuando Cristo te mire, en ese momento en que llegaremos a su presencia de manera definitiva, Él pueda decir, valió la pena. Oramos y seguiremos orando por el fin de esta pandemia, bendiciendo el coronavirus 19 para que entre en la armonía con la creación. Pero queridos hermanos, yo sigo meditando en ese tema. Es impresionante el temor que nos da, el miedo que le tenemos. Como cuando suponemos que una persona puede tener esa enfermedad, todas las medidas que utilizamos para protegernos de las personas, de las cosas, de todo lo que en el ambiente alrededor nuestro y en nosotros pueda poner en riesgo nuestra vida con respecto al virus del coronavirus 19. Y no es peor el virus del pecado, el virus del odio, el virus de la mentira, de la injusticia, del desamor, del desprecio, de la discriminación. Porque ese virus empieza carcomiendo el corazón, contaminando el alma, oscureciendo el pensamiento, y la muerte primero es espiritual y después igual termina con una muerte física más gradual, más dolorosa, que termina con una muerte eterna si no se hace nada para corregirlo en la misericordia de Dios. Pero tenemos más miedo de un virus que puede matar el cuerpo sin importarnos a veces aquel virus que junto con la muerte física podría implicar nuestra muerte espiritual y nuestra muerte eterna. Yo creo que quizás pensando en el coronavirus, pensemos un poquito en el virus del pecado. Es la peor de todas las enfermedades. Y yo creo que todos sufrimos de él, de ese virus.
es un virus infecto contagioso y lamentablemente lo cargamos con tanta dignidad a veces, y a veces nos sentimos tan orgullosos de ese virus y de los síntomas que ese virus del pecado va generando en nosotros, y lo llevamos como una bandera orgullosamente. Ya ni tan siquiera a veces nos avergüenza el pecado. Y ojo, no lo digo como juez, porque yo soy el primer pecador entre todos nosotros, y necesitado de la misericordia de Dios como usted ni se imagina. Y con eso no digo que no nos cuidemos del coronavirus 19, sí, porque tenemos que aprendernos a cuidar, es un signo de amor. Pero yo voy a repetir la frase, y con esta frase cierro la homilía. ¿De qué nos sirve salvar nuestra vida para este mundo si la perdemos, si perdemos la vida eterna? ¿De qué le sirve al hombre salvarse a sí mismo en este mundo si se pierde para siempre? Señor mío y Dios mío, yo no puedo, tú sí puedes. Te doy mi voluntad, fortalécela. Te doy mi cuerpo, purifícalo. Te doy mi corazón, mi mente y mi espíritu, santifícalos. Señor mío y Dios mío, ten compasión de mí. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Nos unimos a la oración universal. Por la Santa Iglesia, oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo como Dios Padre omnipotente, con una vida pacífica y serena. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu misericordia, para que tu iglesia, extendida por toda la tierra, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por el Papa. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo escogió para el orden de los obispos, lo conserve a salvo y sin daño, para bien de su Santa Iglesia, a fin de que pueda gobernar al pueblo santo de Dios. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, cuya sabiduría gobierna el universo, atiende favorablemente nuestras súplicas y protege con tu amor al Papa Francisco, que nos diste, para que el pueblo cristiano que tú mismo pastoreas progrese bajo su cuidado en la firmeza de su fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por el pueblo de Dios y sus ministros. Oremos también por nuestro obispo Robert, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia y por todo el pueblo santo de Dios. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a toda la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los catecúmenos. Oremos también por nuestros catecúmenos, para que Dios nuestro Señor
abre los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, y para que, mediante el bautismo, se les perdonen todos sus pecados y queden incorporados a Cristo, Señor nuestro. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que sin cesar concedes nuevos hijos a tu iglesia, acrecienta la fe y el conocimiento de los catecúmenos, para que renacidos en la fuente bautismal, los cuentes entre tus hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Por la unidad de los cristianos. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor se digne congregar y custodiar en la única iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira benignamente la grey de tu Hijo, para que cuantos están consagrados por el único bautismo, también los una a la integridad de la fe y los asocie el vínculo de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los judíos. Oremos también por los judíos, para que a quienes Dios nuestro Señor habló primero, les conceda progresar continuamente en el amor de su nombre y en la fidelidad a su alianza. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, oye compasivo los ruegos de tu iglesia, para que el pueblo que adquiriste primero como tuyo merezca llegar a la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Por los que no creen en Cristo. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo puedan ellos encontrar el camino de la salvación. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo, que caminando en tu presencia con sinceridad de corazón, encuentren la verdad. Y a nosotros concédenos crecer en el amor mutuo y en el deseo de comprender mejor los misterios de tu vida, a fin de que seamos testigos cada vez más auténticos de tu amor en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que no creen en Dios. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que buscando con sinceridad lo que es recto, merezcan llegar hasta Él. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que, deseándote, te busquen y encontrándote, descansen en ti. Concédenos que en medio de las dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes, todos los hombres se alegren al confesarte como único Dios verdadero y Padre de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los gobernantes. Oremos también por todos los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y corazones, según su voluntad providente,
hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, mira con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu ayuda se afiance en toda la tierra un auténtico progreso social, una paz duradera y una verdadera libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que se encuentran en alguna tribulación. Oremos, hermanos muy queridos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos sus errores, aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, libere a los encarcelados y haga justicia a los oprimidos. Conceda seguridad a los que viajan, un buen retorno a los que se hallan lejos del hogar, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha a los que te invocan en su tribulación, para que todos experimenten en sus necesidades la alegría de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Por el fin de la pandemia. Oremos también por las personas afectadas por el coronavirus, aquellos que han perdido sus vidas, por el duelo solitario de sus familiares y por el personal médico y de apoyo que sin egoísmo exponen sus vidas por nosotros, sus hermanos. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, escucha las súplicas de tu pueblo, que te clama en medio de todas sus necesidades. En particular, por todos los que están sufriendo, manda, Señor, tu Espíritu para que armonice todo lo creado, especialmente el coronavirus 19. Da la salud a los enfermos, tu protección y tu gracia a los que se dedican a su cuidado, y a todos danos, Señor, la salud en el Espíritu. Líbranos del mal, líbranos del pecado, que es el más peligroso de todos los virus y de todas las enfermedades. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora nos preparamos, queridos hermanos, para tener el momento de veneración de la cruz. Tan cerca de mí, tan
Miren al árbol de la cruz. Vengan, adorémosle. Miren al árbol de la cruz. Vengan y adorémosle. Miren al árbol de la cruz. Vengan y adorémosle. Queridos hermanos, acompañados del canto, donde quiera que nos encontremos, el que se pueda arrodillar o colocar de pie, ante el Cristo, ante la cruz, que se hace una con Jesús, que es el misterio de nuestra redención. Ahora entiendo por qué diste tu vida por mí, dejaste todo el poder para venir a morir. Ahora entiendo por qué llevaste a cuesta esa cruz y soportaste el dolor que el pecador mereció. Fue por amor que su vida ofreció, fue por salvar a esta humanidad de la opresión y del yugo eternal. Fue por amor, fue por amor que quiso morir. Jerusalén vio la sangre correr. Fue por amor, fue por amor, fue por amor. Jerusalén vio la sangre correr y clavado en la cruz se reían de él, pero fue por amor, todo por amor a ti. Ahora entiendo por qué Él murió y resucitó. Exaltemos hoy al Rey, que a la muerte ya venció. Ahora entiendo por qué llevaste a cuesta esa cruz y soportaste el dolor que el pecador mereció. Fue por amor que su vida ofreció, fue por salvar a esta humanidad de la opresión y del yugo eternal. Fue por amor que quiso morir. Jerusalén vio la sangre correr y clavado en la cruz se reían de él, pero fue por amor, todo por amor a ti.
Queridos hermanos y hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. venga a nosotros tu reino. hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Queridos hermanos y hermanas, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no se indigna de que entres a mi casa, Pero una palabra tuya bastará para sanarme. Te miro a los ojos y entre tanto llanto parece mentira que te hayan clavado, que seas el pequeño al que encunado y que se dormía tan pronto en mis brazos.
Amadísimo Señor Jesús, te bendecimos, te alabamos y te adoramos. Te glorificamos y te damos gracias por compartir con nosotros tu cuerpo y tu sangre, tu alma y tu divinidad. Te pedimos por nuestros hermanos y hermanas que no te han podido recibir sacramentalmente. Concédeles la gracia de la comunión espiritual. Llénanos de ti, oh Dios grande. Llénanos de ti, oh Dios bueno. Llénanos de ti, oh Dios misericordioso. Santo, 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 santo. Santo. Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del gozado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame, y mándame ir a ti, con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has redimido con la gloriosa muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, prosigue en nosotros la obra de tu misericordia, para que mediante nuestra participación en este misterio, permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos y hermanas, por acompañarnos en esta tarde, celebrando la conmemoración de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, el signo, la memoria, la prueba de cuánto valemos a los ojos de Dios. Seguimos manteniéndolo en nuestros corazones. Un cariñoso abrazo a todos nuestros parroquianos de aquí, de Nuestra Señora de Guadalupe y de San Patricio. También un cariñoso abrazo a todos los que de otros lugares están uniendo y se unieron con nosotros en esta gran celebración. Que el Señor los siga bendiciendo. Una Semana Santa única, pero yo creo que también de manera especial estamos unidos al misterio de Cristo. A veces es difícil uno ser solidario con el sufrimiento de Cristo cuando nosotros estamos en los goces, pero ahora quizás tenemos algo que ofrecer. Aunque no es agradable, quisiéramos y oramos para que pase lo antes posible esa situación de la pandemia, pero confiamos en el Señor y esperamos en que prontamente podamos celebrar juntos, como iglesia sacramental que somos, celebramos lo espiritual en sus manifestaciones materiales concretas. Gracias al coro que nos acompañó hoy. Me alegra tener personas poquito, aunque son poquiticas, pero representándolos a ustedes.
para sentir la presencia de la iglesia que está aquí en este pequeño resto, pero está también allá donde se encuentran. Recuerden que mañana, Dios mediante, con el Padre Néstor vamos a estar en la mañana a las 8:30 orando el rosario de la Dolorosa, y tendremos un momento de meditación sobre los dolores de María Santísima. Después tendremos a las 3 de la tarde el segundo día de la novena a la Divina Misericordia, y a las 5 de la tarde celebramos bilingüe la Vigilia Pascual. Todos están formalmente invitados a continuar en comunión de espíritu y de oración con nosotros. Inclinen la cabeza para recibir la bendición. Envía, Señor, sobre este pueblo tuyo, que ha conmemorado la muerte de tu Hijo, en espera de su resurrección, la abundancia de tu bendición. Llegue a él tu perdón, reciba tu consuelo, se acreciente su fe santa y se consolide tu eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.